Hoy vamos a ver un tema central, básicamente, del análisis de performance, la obtención del alcance, sobre todo, y también la autonomía, dada una condición operativa, ¿no? Nosotros podemos diferenciar entre aeronaves de acuerdo al tipo de aeronave, por ejemplo, un avión civil o un avión militar, eh, distintas formas, digamos, de definir lo que entendemos por alcance. En el caso de un avión civil, un avión de transporte, un avión comercial, el alcance va a estar relacionado a la distancia recorrida, ¿m?, entre la condición de despegue y la condición de aterrizaje, a la distancia sobre la Tierra. Y en el caso de un avión militar, por ejemplo, en el cual tenga que realizar una misión en un lugar determinado para luego retornar al mismo punto, obviamente ahí la definición anterior o la relación anterior no me estaría dando un valor igual a cero si la sumo de esa forma, pero puedo definir, por ejemplo, un vuelo, una operación de vuelo de crucero hasta el lugar de interés, hasta la zona donde se realiza la misión, y luego o un crucero de retorno, lo que sería, hasta volver al punto inicial. Nosotros nos vamos a centrar en el cálculo en general de las características de la obtención, de cuál es la distancia horizontal recorrida dada una configuración operativa y cuál sería la autonomía, sin meternos en cuál es la descripción de los distintos perfiles de vuelo que pueden llegar a tener las distintas aeronaves. No nos vamos a meter en esa discusión, sino que vamos a asumir un, una operación clásica de este tipo estándar de despegue, donde identificamos la etapa de trepada, donde identificamos el crucero, descenso y luego aterrizaje. Bueno, para cubrir los temas de hoy, aquí podría haber tranquilamente ubicado aquí el libro de Hoya porque va a ser lo principal. Van a ser el análisis analítico básicamente que hace, exhaustivo que hace el autor Hoya en estos capítulos 8, 9, 2 y 13. Y luego también un análisis un poco más relacionado a normativas y que quizás vas a ser más útil al momento de hacer el trabajo en grupo, va a ser el capítulo 10 de Roscan. Pero en general nos vamos a centrar en todo lo que es el tratamiento de las distintas condiciones basados en el libro de Hoya. Bueno, esto no lo van a encontrar en los dos libros que mencioné, pero lo menciono un poco para introducir el tema de qué entendemos por alcance. Hay varias formas, digamos, de decir qué es lo que vamos a considerar alcance, diferentes categorías de acuerdo al tipo de análisis que estemos realizando, en base a qué condiciones estamos evaluando la distancia horizontal recorrida, entre qué condiciones la estamos evaluando. La primera que aquí identifico es el alcance seguro, que es el alcance que ustedes podrían decir completo, digamos, la operación completa. ¿Cuál es la distancia horizontal recorrida entre dos aeropuertos, dos aeródromos, considerando toda la operación, tanto la etapa de taxi, de despegue, el crucero propiamente dicho, el descenso y el aterrizaje? También considerando ciertas condiciones de reserva de combustible
que son establecidas por las normativas de aeronavegabilidad, que deben ser tenidas en cuenta para el cálculo de este alcance. De ahí el nombre también de alcance seguro, o safe range. El alcance neto es un alcance ideal, digamos, en el cual acá está esquematizado cuál sería el alcance neto, partiendo de la condición de despegue, considerando la etapa de trepada, hasta alcanzar la altitud en que se va a realizar la etapa de crucero, se realiza la misma hasta que se considera la condición de tanques vacíos, consumo total de combustible, sin considerar en ese caso la normativa de aeronavegabilidad. Da una estimación también de cuál sería el alcance seguro en todo caso. Esta distancia entonces se conoce como alcance neto. Y después podemos también, a partir de la misma, identificar esta etapa que solamente analiza el alcance recorrido únicamente en la etapa de crucero, sin considerar la obtención de la distancia recorrida en la etapa, por ejemplo, de trepada. Solamente se ubica a la aeronave en la condición de tanques llenos al inicio del crucero y se hace una estimación de cuál es la distancia horizontal recorrida hasta llegar al consumo total de combustible. Eso sería otro alcance, denominado alcance de crucero. En general, muchos de los ejercicios o ejemplos que vamos a ver van a estar ligados a obtener la distancia horizontal recorrida para dos condiciones dadas en la etapa de crucero, entre dos condiciones dadas en la etapa de crucero. También vamos a estar introduciendo una metodología para obtener tanto el alcance como el consumo de combustible en esta etapa de trepada, para obtener una mejor estimación de lo que sería el alcance seguro de la aeronave. Bien. Vamos también a ver una versión simplificada de lo que es el alcance seguro, que va a permitir obtener un diagrama, que es el diagrama de carga-paga, que relaciona el alcance que se puede recorrer a partir de una condición operativa inicial del vuelo. Vamos a obtener una versión simplificada del alcance seguro, que va a ser parte del trabajo, de los trabajos en grupo. Bueno, voy a cortar para que no se escuchen mis estornudos en la grabación. Ahí la alergia está fuerte. Bueno, hipótesis para el análisis del alcance. Vamos a considerar las ecuaciones de movimiento para el vuelo nivelado, cuasi estacionario, o sea, todas las hipótesis que vimos en la clase de esa condición cuando analizamos el vuelo nivelado cuasi estacionario o estacionario, donde tenemos entonces igualdad entre el empuje y la resistencia y la sustentación y el peso. Eso lo mantenemos como parte de nuestra base para el análisis de lo que es el alcance. Bueno, hoy entran en juego dos nuevos parámetros referidos a la performance. Aquí uno referido a lo que son aeronaves jet y el otro con motores turbojet, y el otro para aeronaves propulsadas a hélice. Tenemos
lo que se denomina el consumo específico de combustible. En el caso de aeronave jet, en estas notas voy a decir que se llama CJ, denotado CJ, y en el caso de aeronaves propulsadas a hélice voy a denotarlo por CP. Al consumo específico de combustible. El cual se define mediante la tasa que hay entre el flujo de combustible en newton sobre hora, en el caso de aeronave jet, este es el flujo de combustible, o si quieren verlo como el caudal másico de combustible en la unidad de tiempo, sobre la unidad de empuje que se obtiene en la planta motora al consumir ese combustible, sobre el empuje en newtons en este caso. Y la particularidad que para mantener las unidades, la particularidad para mantener las unidades de acuerdo a cómo suelen estar reportados estos valores de consumo específico en los charts o en los reports que van a ver, es que mantuve la unidad sobre horas y no sobre segundos. Así también mantiene el orden de magnitud que tienen estos parámetros cuando son escritos en estas unidades. Lo mismo para el caso del flujo de combustible ahora en aeronaves propulsadas a hélice, medido en newton sobre hora, pero ahora sobre la potencia, la unidad de potencia obtenida en el eje expresada en kilovatios. Sí. Esto da una idea entonces de la masa de combustible que se consume en la unidad de tiempo sobre la potencia que se obtiene en la planta motora debido a ese consumo de combustible. Bueno, aquí me pasé una que es, vamos a considerar en el análisis las condiciones de viento en reposo. Vamos a mencionar brevemente cómo es el análisis, cómo sería el análisis cuando si introducimos las condiciones de viento. Y aquí entra en juego lo nuevo también de la clase de hoy, que es la variación del peso, que vamos a tener en cuenta ahora que la aeronave está variando su peso. Y la variación de peso que tiene la aeronave se debe únicamente a la variación del consumo de combustible. De ahí que tenemos expresado que ante un consumo de combustible positivo, o sea, que estoy consumiendo combustible, voy a tener una variación de peso de la aeronave, en el sentido de la reducción del peso, por lo tanto negativa. Entonces, sumado a las ecuaciones de movimiento originales del vuelo recto nivelado, ahora el peso ya no se va a mantener como un parámetro constante, sino que va a ir variando a medida que se realiza la operación. Vamos a ver entonces cómo esto afecta al análisis del vuelo y cómo esto puede luego tratarse para calcular los parámetros que nos interesan, que son justamente el alcance y la autonomía, tiempo de vuelo. Bueno, tenemos el alcance recorrido, como estamos asumiendo las condiciones de vuelo recto, nivelado, cuasi estacionario,
el alcance recorrido en la unidad de tiempo vamos a aproximarlo por la relación cinemática expresada aquí, que es la variación de alcance con respecto a la unidad de tiempo va a ser simplemente igual a la velocidad con respecto al aire que tenga la aeronave. Esto no estamos considerando, por lo tanto, ningún efecto de viento. Definimos, también introducimos el alcance específico. Vamos a ver por qué le estoy poniendo R alcance en inglés, range y specific range para alcance específico. Es definido como el valor instantáneo de la distancia recorrida sobre el consumo de combustible. O sea, en un punto instantáneo, punto a punto, cuánto puedo avanzar sobre la unidad de consumo de combustible. Fíjense que aplicando la regla de diferenciación, puedo, a partir de la definición de alcance específico, puedo relacionarlo ahora mediante la variación del alcance con respecto a la unidad de tiempo sobre la variación de consumo de combustible sobre la unidad de tiempo, que esto no es otra cosa que el flujo de combustible consumido. Y esto era la velocidad. Entonces ahí tengo el valor del flujo de combustible. De donde se puede luego obtener el diferencial del alcance recorrido en función de cuando se consume un diferencial de combustible determinado. Este sería el factor que relaciona entonces el diferencial de alcance, cuánto avanzo con respecto a la proporción que hay entre este valor y el consumo de combustible, que es igual aquí a la velocidad sobre el flujo de combustible. Entonces puedo escribir como vamos a hacer acá al costadito. Ahora, de la relación que hay entre el consumo de combustible, el flujo de combustible, y el empuje que se está suministrando en los motores para aviones jet, o lo que es la potencia en el eje, esto sería entonces igual al consumo específico para aviones jet por el empuje y el consumo específico de combustible por la potencia suministrada en el eje para aeronaves propulsadas a hélice. Entonces encuentro las relaciones 9 y 10 respectivamente. Entonces aquí tengo el diferencial
y con las constantes 3.6 y 3600 que ven aquí para llevar a este valor a la unidad de kilómetros. Bien. Ahora, de la relación que hay entre la potencia del eje y la potencia requerida para mantener la condición de vuelo nivelado estacionario, voy a tener que la potencia del eje igual a la potencia requerida sobre el rendimiento de la planta motora, de toda la combinación motor-hélice. Y entonces reescribo las anteriores. La primera va a quedar ahora en función de la resistencia a vencer, porque acuérdense que mantenemos las condiciones de vuelo nivelado estacionario, empuje igual a resistencia. Por lo tanto, este empuje pasa a ser igual a la resistencia. Y en el caso de aeronaves propulsadas a hélice, voy a tener la potencia en el eje igual a U. A la resistencia por la velocidad sobre el rendimiento de la combinación. Y por lo tanto, esta velocidad se va a simplificar con esta velocidad y me va a quedar este término que está aquí. Solamente aparece la resistencia en el denominador. Ahora, esto lo escribo en función de la relación de eficiencia aerodinámica, la razón CL sobre CD, lo mismo para el caso de aeronaves a hélice, y aparece ahora el peso en el denominador, en ambas expresiones. ¿Por qué hice eso? ¿Cómo puedo pasar de aquí a aquí? ¿Cómo es que pude hacer eso, esa modificación de los términos? O esa reescritura, mejor dicho. Porque habíamos dicho que de las ecuaciones de la primera diapositiva, el peso era igual a la sustentación y la tracción a la resistencia. Claro, el peso igual a la sustentación, entonces puedo decir el peso sobre la sustentación sobre el peso es igual a 1, o sea, estamos factor de carga unitario. Entonces, al multiplicar por 1, digamos, estoy haciendo sustentación sobre peso, y al expresar todo en coeficientes adimensionales, simplificando, obtengo los dos términos estos que están para expresar el alcance en función del consumo de combustible. Bueno, y ahora tengo aquí un consumo de combustible y un peso como denominador. Sería interesante llevar todo a un término común, que es expresar el consumo de combustible, cómo se relaciona con la variación de peso de la aeronave. Y esto origina la aparición del término negativo cuando cambio
de diferencial de consumo de combustible a diferencial de peso, ahora ya no referido al consumo de combustible, sino a la variación de peso de la aeronave. Bueno, entonces ahora tengo dos expresiones para aviones jet y aeronaves propulsadas a hélice, ya bastante despejadas, bastante cómodas ya para empezar a trabajar y a analizar, que son la 14 y 15. De estas expresiones diferenciales las llevo ahora a la forma integral, donde ahora integro entre una condición inicial donde el peso tiene un valor igual a W sub 1, la condición 1 inicial, y una condición 2, donde el peso al final de la operación que estoy considerando va a ser W sub 2. Entonces el alcance lo obtengo como la integración entre la condición inicial y la condición final del diferencial de alcance. Reemplazando lo que está en la ecuación 14, en la integral esta, obtengo la expresión del alcance ahora total, digamos, entre las dos condiciones que estoy considerando. Tengo término de la eficiencia aerodinámica sobre el peso, la integral, velocidad y demás. Lo mismo hago para aviones propulsadas a hélice. Introduzco el diferencial de alcance en función de la variación del peso e integro entre la condición inicial y la condición final de peso. Fíjense que acá aparece el signo menos. No hay que olvidárselo, medio incómodo, pero después se van a simplificar un poco cuando analicemos cada régimen de crucero que vamos a tratar. Bueno. El alcance específico para aeronaves jet, por ejemplo, el alcance específico es la distancia recorrida sobre la unidad ahí del diferencial de distancia sobre el diferencial de consumo de combustible. Para aeronaves jet, entonces, de la ecuación 12, obtengo entonces, dada una condición para el peso, el término de alcance específico va a depender del factor de la velocidad multiplicado por la relación de eficiencia aerodinámica. Obviamente manteniendo en todo momento el equilibrio de fuerzas, o sea, la velocidad no es independiente del coeficiente de sustentación, sino que tiene el valor necesario para mantener el equilibrio de fuerzas. Si uno grafica esa dependencia para una aeronave típica de transporte, puede graficar algo como esta figura, donde está el alcance específico en función del Mach de vuelo a distintas altitudes, comenzando aquí los circulitos rojos del nivel del mar y en el sentido de ir aumentando la altitud. Fíjense que a cualquier altitud,
todas estas curvas van a comenzar para una velocidad inicial desde un valor muy cercano a cero, como el alcance específico, o sea, una ineficiencia, si se quiere, del punto de vista de cuánto se avanza en función del consumo de combustible, hasta ir aumentando esta eficiencia, este alcance específico, a un valor de velocidad determinado que depende de la altitud de vuelo que se esté considerando. A diferentes altitudes de vuelo, a medida que en este caso aumenta la altitud, va aumentando la velocidad a la cual se tienen las condiciones óptimas. La condición de vuelo óptimo desde el punto de vista del alcance. Bueno, eso también vamos a ver cómo se puede analizar a partir de las expresiones, encontrar los valores de estas condiciones óptimas para optimizar, en ese caso, el alcance recorrido. Bueno, nada dicho todavía de los tres regímenes que se consideran, que se pueden considerar de acuerdo a cómo se realiza la operación, la etapa de crucero, de vuelo crucero. Son tres principales. El primero es una etapa de crucero en que nos mantenemos, comenzamos el crucero a una altitud determinada y se mantiene esa altitud de vuelo constante a lo largo de la etapa de crucero. La altitud es constante. Y se mantiene también la incidencia, o lo que va a determinar las condiciones de sustentación del CL, del coeficiente de sustentación y coeficiente de resistencia, se mantienen constantes a lo largo de la etapa. Y acá están flechitas indicado la magnitud de una idea de la magnitud de la velocidad de vuelo. Y fíjense que al final esa magnitud da una idea que es menor, o sea, la velocidad en la condición 2, en esta condición, y en esta condición tenemos la velocidad en la condición 1. Es menor que la velocidad de vuelo 1. ¿Por qué sucederá esto? Y puede ser por el consumo de combustible en el peso. El consumo de combustible va a ir disminuyendo el peso y por lo tanto para mantener la condición de equilibrio de la sustentación debe ser reducido, como mantengo la incidencia constante, debe ser reducida la velocidad. Eso es para mantener la condición de equilibrio. Ahora, otro régimen de vuelo interesante es el vuelo en crucero realizado a velocidad, ahora en esta es V2 es igual a V1, y en este la altura 2 es igual a la altura 1, y en este va a ser la incidencia constante y la velocidad constante. En esta configuración, forma de realizar la etapa de crucero, aquí se quiso denotar en la figura que hay una variación de altitud, y esta variación de altitud se debe a que
la aeronave, a medida que avanza, consume combustible, disminuye el peso, pero la sustentación, ¿m? Que va a estar relacionada con la velocidad y el coeficiente de sustentación, tiene que mantenerse constante. Pero como disminuye el peso, entonces, para mantener la fuerza de sustentación equilibrada con el peso, ¿qué me queda? Me queda la opción de ir continuamente, gradualmente, aumentando la altitud de vuelo. No se considera que esto es un vuelo necesariamente en trepada, como el que vimos en la clase de vuelo en trepada. Es un vuelo en trepada, en todo caso, con un ángulo de trepada extremadamente bajo. La cantidad de ganancia en altura con respecto a la distancia horizontal recorrida es despreciable, la razón de la tasa de ascenso, pero sin embargo tenemos condiciones distintas de altitud al inicio que al final de la etapa de crucero. También se le denomina crucero en trepada. Esta condición de la segunda o la velocidad de incidencia constante tiene una particularidad de que, bueno, lo digo al final, mejor, lo recuerdo al final. Vamos a ver la tercera, que sería una condición muy cómoda desde el punto de vista de mantener una trayectoria en la cual no varío los parámetros de vuelo, dos parámetros de vuelo importantes que son la velocidad y la altura. Ese es el vuelo a velocidad y altura constantes. Es totalmente predecible la ubicación de la aeronave. Sé exactamente cuál es la velocidad en cada punto, es porque se mantiene constante, y sé exactamente cuál es la altitud porque también se mantiene constante. Entonces es muy cómoda desde el punto de vista operativo para mantener el tráfico ordenado, digamos. Entonces es básicamente gran parte de la etapa de crucero se realiza con tramos de velocidad y altitud constante. En este caso, acá se nota que la incidencia, o sea, el CL al final, va a ser necesariamente menor que el coeficiente de sustentación al inicio para mantener las fuerzas en equilibrio. Lo que iba a mencionar es que de estas tres condiciones, la que permite obtener el mayor alcance entre estas tres, la mayor distancia recorrida, si yo la optimizo a la operación, es la segunda, es la de vuelo de crucero en trepada. Pero por cuestiones operativas de que en este vuelo la aeronave está continuamente cambiando su altitud, modificando su altitud, es que no se permite realizar usualmente este tipo de crucero, sino lo que se permite es realizar un crucero manteniendo velocidad y altitud constante, y a ciertos tramos se permite el ascenso a una nueva altitud para mejorar la eficiencia con respecto al alcance. Es una mezcla de vuelos a velocidad y altura constante en el cual se va modificando a tramos la altitud, si se puede, si se lo permite en la operación, para ir copiando una trayectoria que sería a vuelo a velocidad e incidencia constantes. Bueno, esos son los tres tipos de casos que vamos a tratar ahora más en detalle. Profe, ¿Alguna pregunta? sí, una pregunta. En el segundo caso, entonces, la sustentación va disminuyendo, ¿puede ser? ¿Aumenta la altitud y disminuye la fuerza de sustentación? La fuerza de sustentación tiene que disminuir, la fuerza, ¿no? Sí, sí, Como L, sí.
tiene que necesariamente disminuir en todos los casos, porque el peso es necesariamente menor Y se tiene que en equilibrar. todos los casos. Ujú. Claro, Esto se debe a que L2 sobre B2 va a ser igual a L1 sobre B1, que va a ser igual a 1. claro. Entonces, necesariamente en todos los casos la sustentación va disminuyendo, la fuerza. Pero cuando uno lo ve como coeficiente adimensional, en el caso de los vuelos a incidencia constante, el coeficiente adimensional de sustentación se mantiene constante, porque la incidencia se mantiene constante. En ese caso, en el primero va la velocidad de la que desciende, que debe disminuirse para mantener la condición de equilibrio, y en el segundo caso es la altura, la densidad, digamos, Claro, debe va ir disminuyendo. disminuyendo, o lo que sería equivalente la altura aumentando para mantener la sustentación. Y en el tercer caso, el vuelo es a velocidad y altura constante, y en este caso es la incidencia la que va variando gradualmente, se va reduciendo el ángulo de incidencia para mantener la misma fuerza, que la fuerza de sustentación vaya disminuyendo gradualmente. Esas serían las tres condiciones. Claro. Sí, perfecto. Gracias, Bueno, profe. bueno, bueno. Vamos entonces a meternos un poco ya en el tratamiento de las expresiones. La obtención del alcance para el vuelo a altura e incidencia constante. Es el primer caso, el caso A. Bueno, bueno, 2 segundos. Bien. Bueno, vamos a ver en caso del alcance ahora a esta condición de vuelo. A partir para aeronaves con motor turbojet. Bueno, en el caso del vuelo a altitud y CL constante, voy a hacer lo siguiente. Lo que hice fue de la condición de equilibrio de sustentación con el peso, introduzco la expresión de la velocidad despejada, de la condición de equilibrio. Entonces, de esa forma, me van a quedar explicitados en la integral los términos que son constantes en esta
en esta condición de vuelo, que son la densidad, porque la altura es constante, el coeficiente de sustentación y el coeficiente de resistencia. Profesor, ahí en la ecuación de arriba tiene diferencial de peso 2 veces, en el último término de la Puede primera. ser, a ver, ¿cuál? ¿Esta? No, es la que escribió usted en la roca. Ah, acá. Bien. Ahí está. Atento. Ahí. Entonces ahora voy a extraer de la integral los valores que sean constantes para este régimen de vuelo. Vamos a extraer estos factorcitos. CL dividido la raíz de CL me va a dar la raíz de CL. CD dividiendo. Voy a tener como factor constante 2 sobre la raíz la raíz de 2 sobre la densidad multiplicado por la superficie, y entonces la integral me va a quedar la integral ahora de ahí me estaba faltando la raíz cuadrada, porque está la raíz cuadrada aquí arriba y acá está el término lineal, entonces me queda la raíz cuadrada abajo. Entonces, ahora realizo esta integral, que no va a ser otra cosa que 2 veces la raíz del peso, la integral indefinida, y cuando la defino, como estoy integrando entre W2 y W1, me va a quedar la raíz de W2 menos la raíz de W1. Entonces acá entra en juego el signo menos para llevarlo a la forma final, que es la que está aquí. Fíjense que el signo menos no es que estaba por un capricho, sino que ahora recuperamos el alcance. Esto va a ser una magnitud positiva, y como el peso al inicio es mayor que el peso al final de la etapa, este término en paréntesis también va a ser positivo. Si nos hubiéramos olvidado del menos, estaríamos obteniendo un alcance negativo. Bueno, eso entonces, ahora tenemos una expresión del alcance para aeronaves propulsadas a jet. La altura va a ser una condición que vamos a tener como parámetro de la etapa de crucero. Entonces, decimos que para encontrar ahora cuál es la condición de alcance máximo para esta operación de altura y CL constante. De estos términos, entonces, vemos que el producto a maximizar sería la raíz del coeficiente de sustentación sobre el coeficiente de resistencia. Bueno. Entonces ahora busco la condición de máximo para ese factor.
y particularizo cuál sería el valor si tengo la curva polar estándar de la forma de ¿Mm? Entonces en ese caso tendría que derivar la expresión e igual a 0. Bueno, se los dejo como un pequeño ejercicio algebraico, realizar esta derivación, igualar a 0 y encontrar el resultado, que está expresado aquí en la ecuación 20, en el cual el CL para la condición de raíz de CL sobre CD máximo es igual a la raíz del coeficiente de resistencia de perfil sobre el coeficiente de resistencia inducida sobre 3. Eso sería igual a el coeficiente de sustentación de la eficiencia aerodinámica máxima, correspondiente a la condición de eficiencia aerodinámica máxima, que si se acuerdan era de el factor que está aquí entre raíz cuadrada, exceptuando el 3, sobre la raíz de 3. Eso me indica que el CL óptimo para optimizar el alcance en un vuelo altura e incidencia constante en aviones jet va a ser 1 sobre raíz de 3 veces menor que el coeficiente de sustentación para eficiencia aerodinámica máxima. También les dejo como inquietud obtener cuál sería la relación entre la velocidad para obtener el valor óptimo de alcance, el valor de la velocidad inicial que se tiene que tener con respecto a la velocidad, a la condición de velocidad para eficiencia aerodinámica máxima. Ahora vamos a hacer lo mismo para el caso de aeronaves propulsadas a hélice. En ese caso, tenía este 3600 está para llevar todo a kilómetros, de acuerdo a las unidades del consumo específico que habíamos introducido. Oh, otra vez me va el diferencial abajo. Ahí. Bien. Ahora es un poco más sencillo de realizar el tratamiento porque simplemente tenemos el término de la eficiencia aerodinámica. Todo esto se puede extraer de la integral. Por lo tanto, la integral me va a quedar y esto entonces no es otra cosa, la integral indefinida, que el logaritmo neperiano del peso. Y cuando lo evalúo entre los límites de integración, voy a obtener ahora la relación que hay entre el peso inicial sobre el peso final, todo eso el logaritmo de ese factor.
Y aquí entonces, del vuelo a altura y a incidencia constantes, si quisiera obtener la condición de alcance máximo, ¿m? El alcance máximo que me permitiría un vuelo realizado con esta, manteniendo este caso de operación, ¿qué debería maximizar? Chicos, El CL sobre C, profe. la eficiencia La eficiencia. aerodinámica máxima. Entonces estamos en la misma, si recordamos la primera clase, la condición que minimizábamos el ángulo de planeo es la misma que maximiza el alcance para esta condición de vuelo en aeronaves propulsadas a hélice, y es un parámetro muy importante y muy relevante en lo que es la maximización de las condiciones de vuelo crucero, la maximización de la eficiencia aerodinámica. Bueno, vamos a ver ahora el segundo tipo de, la segunda forma de realizar la etapa de crucero, que es manteniendo la velocidad de incidencias constantes. Vamos a ver de vuelta cómo se particulariza la expresión general. Esta es la expresión general nuevamente del alcance, y ahora particularizado para el caso de vuelo a velocidad. E incidencia constantes. Ahora el tratamiento es un poco más, bastante más sencillo que lo anterior, porque puedo directamente extraer rápidamente todo este factor fuera de la integral. Y esta integral ahora va a ser similar a la integral del alcance que habíamos visto para aeronaves propulsadas a hélice, manteniendo altitud y CL constante en aquel caso. Ahora lo mismo va a ser para aeronaves jet, pero en el segundo régimen de vuelo. Entonces, esto se va a traducir en la ecuación 21, donde nuevamente tengo el logaritmo de la relación entre el peso inicial y el peso al final de la etapa. Ahora, quiero maximizar el alcance que se obtiene para aeronaves jet con esta condición de vuelo. Entonces, eso implica maximizar el producto de la velocidad por la relación de eficiencia aerodinámica. Maximizar ese producto lo puedo reescribir
¿Mm? Nuevamente reescribo la velocidad en función de las restantes parámetros de vuelo por la condición de equilibrio. Me va a quedar nuevamente este factor de la raíz del coeficiente de sustentación sobre el coeficiente de resistencia. Entonces, dada una altura determinada, la condición de maximización del alcance se va a dar para el factor raíz de CL sobre CD máximos. Acá está hecho lo que les había pedido de pasar esta condición a términos de la velocidad. Se puede reescribir entonces la velocidad que va a maximizar el vuelo a velocidad y sustentación constantes para la nave jet. De esta forma. La velocidad que maximiza el alcance a un vuelo manteniendo velocidad y sustentación constante. La velocidad se mantiene constante y la velocidad inicial va a ser igual a esta expresión multiplicado aquí por el coeficiente de sustentación correspondiente al vuelo con máximo alcance, pero este valor del CL correspondía a la maximización del factor raíz de CL sobre CD, por lo tanto corresponde a este valor de la ecuación 20, el CL a eficiencia aerodinámica máxima sobre raíz de 3, entonces a partir de escribir ese valor, de reemplazar el valor del CL correspondiente, obtengo lo que es finalmente la forma escrita en la ecuación 23, donde luego está escrito en términos de la velocidad de eficiencia aerodinámica máxima multiplicado por el factor 3 elevado a la 1/4. Otro resultado que es interesante obtener es cuál es la relación que hay entre
Vamos a dejarlo. A ver si alguien se anima a hacer mentalmente la cuentita. ¿Cuál sería la relación de densidades al final y al inicio de la etapa? ¿Alguien? ¿Puede repetir la pregunta, profe? Lo que está escrito acá, la pregunta, ¿a qué equivale la tasa entre la densidad al final y la tasa al inicio? La diferencia de altura que haya tenido, o la relación de altura. No. ¿Alguna otra propuesta? Vamos chicos, participen un poco. Puede ser, profe, el peso al final, la relación entre el peso al final y al inicio, Exactamente. porque es igual a la sustentación. Lo que tenemos que mantener siempre es la sustentación. Entonces, la relación de densidades va a ser igual al peso, a la relación de pesos que hay al final y al inicio de la etapa. De esa forma nos damos cuenta que la densidad aumenta. Perdón, a ver. ¿Estoy diciendo bien acá? Sí, está bien. Estoy medio me trabo un poco con las alturas y densidades. Estamos viendo entonces que este valor va a ser menor a 1, bastante menor a 1, en todo caso. Y vemos que la densidad va a ser menor al final que al inicio. Por lo tanto, la altitud va a tener que ser mayor al final que al inicio. Y de esta forma, con esta relación. De ahí que sea un vuelo en trepada, el crucero en trepada, que se llama. Bueno, para aeronaves propulsadas a hélice, la integral se puede desarrollar de la misma manera que venimos haciendo. Los términos CL sobre CD vuelven a figurar fuera de la integral, o sea, se repite el mismo tratamiento que para un vuelo a altura e incidencia constantes, no cambia, no se modifica en ese caso la expresión de alcance. Y entonces no se modifican las condiciones tampoco de óptimo para esta condición de vuelo. Lo que sí se va a modificar en este caso es la altitud a la cual voy a tener que estar manteniendo la operación. Estas dos ecuaciones son bastante populares, digamos. Este análisis aparece en varios, a lo largo de toda la literatura, no especificado incluso para que se está resolviendo esta condición de vuelo, sino que directamente se dice que este es el alcance de la aeronave.
y se conocen también como ecuaciones de Breguet para el alcance, en honor ahí a un ingeniero que derivó estas expresiones. Bueno, el último caso, incluso el más realista, el que más se esperaría llegar a tener en la realidad, el vuelo a velocidad y altura constante por razones operativas. Les dejo el tratamiento que lo realicen como un ejercicio. Básicamente el ejercicio sería leer lo que ha realizado el autor Oya, ha realizado cada uno de los pasos necesarios para llegar a esta expresión, donde ahora tenemos el alcance para aeronaves jet y el alcance para aeronaves propulsadas a hélice en función de dos términos similares, son los mismos términos, que es el arco tangente de una expresión en la cual aparece la eficiencia aerodinámica que se tiene al comienzo del crucero, la relación de eficiencia aerodinámica máxima, que va a ser un parámetro de la aeronave constante, y ahora aparece la denominada fracción de combustible consumido. Ahí con este simbolito, la fracción de combustible consumido no es otra cosa que el peso al inicio sobre el peso final sobre el peso inicial. Esa sería la definición de la fracción de combustible consumido. Sería la variación de combustible sobre el peso inicial. Para encontrar ahora las condiciones de maximización, las mismas no van a ser ahora independientes de la condición puntual. Fíjense, estas condiciones de maximización no variaban a lo largo de la trayectoria o para distintas formas de realizar la etapa de crucero, no dependían de la condición de vuelo, solamente dependían de la curva parabólica, de la curva polar. Determinaban entonces, la curva polar determina, en estas dos, determina las condiciones de alcance máximo. Pero en este caso, aparte de la curva polar, la velocidad para alcance máximo va a estar determinada por un factor que se repite en ambas familias de aeronaves, que va a depender de la cantidad de combustible consumido para esa etapa de crucero. O sea, si nosotros quisiéramos optimizar un vuelo a velocidad y altura constantes, aparte de obtener las condiciones de la curva polar, me tengo que hacer la pregunta de cuánto combustible voy a esperar consumir en esa etapa de crucero. Al principio, antes de maximizar. Una vez que contesté esa pregunta, voy a poder calcular la fracción de combustible y voy a poder calcular entonces las condiciones de velocidad que maximizan el alcance en esta condición de vuelo. Bueno, acá hay una figura de cómo varían los parámetros de vuelo, cómo van variando para las distintas formas de realizar la etapa de crucero. A medida que se va consumiendo el combustible. Entonces lo que está graficado sería el valor de la fracción de combustible consumido sobre el peso inicial, con graficados distintos parámetros
con respecto al valor inicial, o sea, al valor relativo al inicio. Para un vuelo a altitud e incidencia constantes, la altitud y el ángulo de incidencia obviamente se van a mantener constantes. La velocidad a medida que se consume el combustible va disminuyendo con respecto al valor inicial hasta aproximadamente un valor, en este caso, de 0,5 de factor de combustible consumido, un valor de 0,75 de velocidad relativa al inicio, y el valor del peso va a estar coincidiendo aquí 0,5 y fíjense cómo va variando a medida que se consume el combustible. En el caso del vuelo a velocidad e incidencia constantes, a medida que desciende el peso, va aumentando la altitud relativa al inicio del crucero. Y en el caso a vuelo a velocidad y altitud constantes, se mantienen obviamente la altitud y la velocidad constantes, va modificándose el valor del ángulo de incidencia a medida que va disminuyendo la velocidad, pero como en este caso se modifica también el valor del CL y con también el valor del coeficiente de resistencia, va disminuyendo a medida que transcurre el crucero el empuje requerido para mantener el vuelo. Va disminuyendo el empuje requerido, entonces el avión va desacelerando el motor de alguna forma a medida que transcurre esta operación. Bueno. Vamos a ir con autonomía, pero diría que hagamos un corte. ¿Qué dicen? ¿O seguimos? Por mí está bien un corte. Un corte. Bueno.